Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los eventos que han ocurrido en nuestro planeta hasta el mediodía del 26 de agosto. Los primeros titulares están íntimamente relacionados al video que publiqué anteriormente llamado Israel y Hezbollah se atacan. Espero que hayan visto ese video. Comencemos. Nasrallah falsamente reclama que los ataques de Hezbollah fueron un éxito y que se reserva el derecho de atacar nuevamente. Fase 1 de Hezbollah es un fracaso. Israel arruina ataques contra Mossad y contra bases del IDF. Netanyahu advirtió que esto no es el final, después que Israel y Hezbollah intercambiaron fuego significativo en una escala mayor. Israel ordena evacuaciones en el centro de Gaza y se reduce al mínimo la zona humanitaria. Ataques aéreos israelíes matan a decenas de palestinos en Gaza en vísperas de las conversaciones de alto nivel sobre el cese del fuego en Egipto. Los ataques israelíes en Líbano matan a 8 combatientes y a un niño, según fuentes de seguridad. Rusia y Ucrania canjean 230 prisioneros tras mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Rusia abre investigación criminal contra corresponsal de CNN por informar desde la zona ocupada por Ucrania. Rusia lanza uno de los mayores ataques aéreos contra ciudades y redes eléctricas de toda Ucrania, dice Zelensky. Las fuerzas rusas se acercan a la ciudad clave de Pokrovsk en Ucrania, pero huir es difícil, incluso para quienes pueden permitírselo. Fiscal del CPI urge a jueces a emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y otros por guerra en Gaza. Los talibanes prohíben el sonido de la voz de las mujeres en los espacios públicos de Afganistán. Acusan a asilado político chino de espionaje en Estados Unidos. Los camiones de alimentos de la ONU que se necesitan desesperadamente comienzan a ingresar a Darfur después de que el ejército de Sudán reabriera la frontera con Chad. La OTAN aumenta su seguridad en una base aérea en Alemania por posible amenaza. La Unión Europea advierte: el barco petrolero incendiado en el Mar Rojo es una amenaza ambiental catastrófica. El director de la Organización Internacional de Energía Atómica tiene planes de visitar la central nuclear de Kursk. Jefe ejecutivo de la red social Telegram, Pavel Durov, arrestado en aeropuerto de Francia. Personal de Reuters, víctimas en un ataque contra un hotel ucraniano en Kramatorsk. Ahora comencemos con la discusión de estos titulares. Después de los ataques realizados por ambos bandos en conflicto, donde estamos hablando de Israel y de Hezbollah, en la mañana del domingo, horas después, la información de los detalles de este enfrentamiento militar no ha cambiado mucho. Más tarde, durante el día del domingo, se publicaron titulares como el del medio noticioso Israel Times, que dice lo siguiente: Nasrallah falsamente reclamó que los ataques de Hezbollah fueron un éxito y que se reserva el derecho de atacar nuevamente. Según Nasrallah, la operación tenía 2 fases. La primera, lanzar más de 300 cohetes para distraer las defensas aéreas de Israel, para luego lanzar drones explosivos contra blancos en Israel. Nasrallah no solo alega que el ataque de Hezbollah, grupo que él comanda, fue exitoso, sino que también indica que la operación militar de Israel fue todo un fracaso y que Israel miente al decir que destruyeron miles de cohetes y misiles de Hezbollah, donde naturalmente Israel acusa a Nasrallah y a Hezbollah de ser unos mentirosos. Este artículo también menciona que aparentemente grupos alineados con Irán en Irak también lanzaron un ataque contra Israel simultáneamente, pero no hay manera de confirmar hasta este momento si esa aseveración es cierta. El medio noticioso Jerusalem Post publicó un artículo titulado Fase 1 de Hezbollah,
un fracaso. Israel arruina ataques contra Mossad y contra bases del IDF. Las Fuerzas Armadas de Israel, conocidas como la IDF, reclaman que pudieron interceptar y destruir prácticamente todos los cohetes y drones lanzados por Hezbollah contra blancos militares en Israel, como por ejemplo el edificio de la agencia de espionaje Mossad y el centro de comando del IDF. Un artículo indica que solo murió un soldado en una lancha patrulla en el puerto de Haifa debido a que escombros de un misil interceptado le cayeron encima. En estos momentos hay varios artículos que presentan planteamientos opuestos, indicando que estos ataques que ocurrieron este domingo por la mañana van a causar automáticamente una escalada en el Medio Oriente. Y por otro lado, hay artículos que dicen todo lo contrario, de que estos ataques ayudan a disminuir las tensiones en el Medio Oriente, porque ya Hezbollah vengó la muerte de su segundo al mando, que fue eliminado por un ataque de Israel llamado Fuad Shulk. Pero por otro lado, un artículo en el periódico The Guardian, en su contenido dice que el líder de Hezbollah también dijo que si los resultados del ataque no fueron suficientes, se llevará a cabo otro ataque en otro momento. Netanyahu advirtió que esto no es el final, después que Israel y Hezbollah intercambiaron fuego significativo en una escalada mayor. En su cuenta de la red social X, el señor Benjamín Netanyahu plasmó un pequeño mensaje diciendo que este no es el fin de esta historia, insinuando que Israel está planificando ataques adicionales contra el grupo armado de Hezbollah. También utilizó la frase, esta no es la última palabra. El señor Netanyahu está en estos momentos respaldando por completo la versión del Departamento de la Defensa de Israel, que dice que el ataque por parte de Hezbollah fue todo un fracaso y que las Fuerzas Armadas de Israel pudieron destruir miles de misiles en su ataque preventivo contra Hezbollah en el Líbano. Usted y yo sabemos que no se puede hablar del fin de la historia mientras el líder de Hamas, el señor Yahya Sinwar, siga con vida, y Nasrallah, líder de Hezbollah. Como dije anteriormente, la información es muy reducida con respecto a los detalles en la información de este enfrentamiento bélico entre Israel y Hezbollah. Tal vez porque ocurrió un domingo, cuando los medios noticiosos operan con el mínimo de personal. Esperemos que el lunes, o sea, durante el día de hoy, la prensa despierte y nos dé más información exacta de lo que verdaderamente pasó, de cuáles son los daños y cuál es la verdadera cantidad de muertos y heridos. Quiero aprovechar para aclarar y para mostrar que yo no me invento las cosas sobre algo que dije el sábado en la noche en el programa de Andrew Álvarez, donde mencioné que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de la Defensa, el señor Gallant, tienen conflictos graves entre ellos, donde algunos miembros del partido de Netanyahu expresaron sus deseos que Netanyahu despidiera de su puesto al ministro de la Defensa, como pueden ver en el titular en la pantalla. También indiqué que el ministro de Defensa quería atacar a Hezbollah en el Líbano el 11 de octubre, simultáneamente con los ataques que se estaban llevando a cabo contra Hamas en la Franja de Gaza, como pueden ver en el titular, donde en estos momentos aparentemente cambió de opinión. La fricción entre estos dos líderes de Israel ha continuado durante los últimos días, porque la posición del ministro de Defensa es criticar a Netanyahu por estar enviando representantes a participar en las negociaciones de un alto al fuego, porque para Gallant, Netanyahu no puede estar hablando de una victoria total en Gaza si al mismo tiempo está llevando a cabo negociaciones de un alto al fuego, como pueden ver en el titular en la pantalla. La reacción de Netanyahu fue acusar a su secretario de la Defensa de tener una narrativa anti-Israel, exponiendo divisiones sobre cómo
se debe llevar a cabo la guerra en Gaza, como pueden ver en el titular en la pantalla. Así que se identifica de que hay una guerra interna en el gabinete israelí, donde el primer ministro y el ministro de la Defensa han estado intercambiando palabras conflictivas, como pueden ver del título del artículo que está en la pantalla en estos momentos. O sea, que ya no son un equipo remando en la misma dirección. Así que mi interpretación de todo esto es que el ministro de Defensa de Israel es del bando de la ultraderecha que quiere arrasar no solo con Hamas y con los palestinos, sino también contra Hezbollah y de seguro contra Irán, y por ende debe ser un belicista, una persona que la solución es siempre la guerra. Si me pongo a especular como los locos, puedo pensar que en estos momentos, cuando Netanyahu está diciendo que este no es el final de esta historia, el señor Gallant debe estar pensando que este es el comienzo de la invasión al Líbano para exterminar a Hezbollah. Creo que podemos decir que al igual que el ministro de Seguridad Nacional de Israel y el ministro de Finanzas de Israel, el ministro de Defensa de Israel quiere ver un Estado de Israel donde todas las tierras le pertenecen a los israelíes. Ahora hablemos de los eventos que ocurrieron antes de este enfrentamiento entre Israel y Hezbollah. Israel ordena evacuaciones en el centro de Gaza y reduce al mínimo la zona humanitaria. Israel ordenó este sábado desalojos en el centro de la Franja de Gaza, incluida la parte este de la ciudad de Deir al-Balah, y en el campo de refugiados de Magazi, donde se espera que en cualquier momento tropas de Israel comiencen una ofensiva terrestre. Esto reduce al mínimo la zona humanitaria para la población civil palestina, que ocupa menos del 9,5% del territorio gazatí. Este fue el mensaje difundido por las Fuerzas Armadas de Israel, y cito: a todos los presentes en la zona de los municipios de Masdar, Magazi, Arat Basantín, Ansar, Dimisa, Safa, Sidra, así como el este de Deir al-Balah, le pedimos que, por su seguridad, evacúen inmediatamente y se trasladen a la zona humanitaria. Además, Israel está a punto de completar su nueva incursión terrestre en Khan Younis, en el sur, y anunció la derrota de los 4 batallones de la brigada de Rafah de Hamas. Ataques aéreos israelíes matan a decenas de palestinos en Gaza en vísperas de las conversaciones de alto nivel sobre el cese al fuego en Egipto. Se informó que ataques aéreos israelíes mataron al menos 3 docenas de palestinos en el sur de Gaza, según informó el Ministerio de Salud de Gaza este sábado, mientras funcionarios y una delegación de Hamas se reúnen para conversaciones de cese al fuego en el vecino país de Egipto. 11 miembros de una familia, incluidos 2 niños, estaban entre los muertos después de que un ataque aéreo alcanzó su casa en Khan Younis, según el Hospital Nasser, que recibió un total de 33 cadáveres de 3 ataques en la ciudad y sus alrededores. El Hospital de los Mártires de Al-Aqsa dijo que recibió 3 cadáveres de otro ataque. Los socorristas también recuperaron 16 cadáveres del área del poblado de Hamad en Khan Younis, después de una retirada parcial de las fuerzas de Israel. 10 cadáveres de un edificio residencial en el oeste de Khan Younis y 2 cadáveres más al sur de Rafah. Las circunstancias de estas muertes no estaban claras de inmediato, pero las zonas fueron bombardeadas repetidamente por el ejército de Israel durante la semana pasada. Un periodista de prensa asociada que estaba presente contó personalmente los cadáveres. Un artículo indica de que el palestino miembro de Hamas llamado Taha Abu Nadah, donde alegadamente este palestino
le fabricaba armas, municiones y otros equipos bélicos a Hamas, fue eliminado en uno de estos ataques aéreos el sábado 24 de agosto. Los ataques israelíes en Líbano matan a 8 combatientes y a un niño, según fuentes de seguridad. Los ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano el viernes de la semana pasada mataron al menos a 8 combatientes y a un niño, según fuentes de seguridad, mientras el grupo armado Hezbollah respondió con rondas de artillería y cohetes contra territorio de Israel. El ejército de Israel ha estado intercambiando fuego con Hezbollah, respaldado por Irán, en la frontera sur del Líbano, en paralelo a la guerra de Gaza, casi diariamente, y las hostilidades se han intensificado recientemente en medio de temores de que pueda estallar una guerra regional a gran escala. En otros ataques de Israel, sus fuerzas armadas mataron a 6 combatientes de Hezbollah en varias ciudades del sur, según los avisos de defunción y una fuente de seguridad. Otro combatiente murió en un ataque separado en las afueras de Al-Tarun, según una fuente de seguridad. Cuando hablamos de una fuente de seguridad se refieren a un agente del gobierno del Líbano, de la policía o de su ejército. No estaba claro de inmediato si el combatiente era miembro de Hezbollah. Un ataque israelí separado en la aldea de Aita, aproximadamente a 14 kilómetros al norte de la frontera con Israel, mató a un combatiente de Hezbollah y a un niño, según la información ofrecida por otra fuente de seguridad a Reuters. Hezbollah identificó al combatiente muerto en Aita como Mohammad Nahem. El ejército de Israel, en un comunicado publicado en internet, dijo que había atacado a Nahem en Aita porque era miembro de la unidad de cohetes y misiles de Hezbollah. También indicaron que habían atacado a otros 2 combatientes de Hezbollah en el sur. El comunicado de las Fuerzas Armadas de Israel estuvo acompañado con el mensaje de que varios proyectiles disparados desde territorio libanés fueron lanzados contra blancos en el norte de Israel, pero que no se informó de heridos en estos momentos. Por otro lado, la oficina de prensa de Hezbollah dijo que el grupo había disparado cohetes y fuego de artillería contra varias posiciones militares israelíes a lo largo del día. Rusia y Ucrania canjean 230 prisioneros tras mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Rusia y Ucrania anunciaron el sábado 24 de agosto que intercambiaron 115 prisioneros de guerra por bando para un total de 230. 2 semanas después de que Kiev lanzara una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk. El presidente Zelensky le dio la bienvenida a los prisioneros liberados por Rusia, clasificándolos como nuestros defensores, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia se limitó a decir que 115 militares rusos hechos prisioneros en la región de Kursk fueron devueltos y se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben ayuda psicomédica antes de su regreso a Rusia. Rusia abre investigación criminal contra corresponsal de CNN por informar desde la zona ocupada por Ucrania. El gobierno de Rusia ha abierto una investigación criminal contra un corresponsal de CNN por informar desde la zona de Rusia ocupada por Ucrania. El corresponsal de CNN se une a los otros 2 corresponsales italianos que también están bajo una investigación criminal por el gobierno ruso. El corresponsal de CNN se llama Nick Patton Walsh y es el principal corresponsal de seguridad internacional de CNN, que fue invitado y escoltado por el ejército ucraniano la semana pasada para que estuviera presente en la operación militar ucraniana contra la ciudad de Sudza, en la región rusa de Kursk, para informar sobre la sorpresiva incursión y la ocupación transfronteriza de Ucrania. La principal agencia de seguridad interna de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad, o lo que conocemos como la FSB,
dijo en un comunicado que había iniciado y está investigando casos penales contra Patton Walsh y otros 2 periodistas ucranianos. La FSB acusó al reportero de haber cruzado ilegalmente la frontera estatal de la Federación Rusa y filmado en el área del poblado de Sutsa, en la región de Kursk. Por su parte, CNN indicó que bajo las leyes internacionales se le permite a la prensa estar presentes en estos conflictos y subrayó que su periodista fue invitado por el gobierno de Ucrania. Rusia lanza uno de los mayores ataques aéreos contra ciudades y redes eléctricas de toda Ucrania, dice Zelensky. Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy lunes, Rusia ha lanzado uno de sus mayores ataques contra la infraestructura eléctrica de Ucrania, dejando a varias ciudades a oscuras. Se reportó que Rusia lanzó más de 100 drones a través de toda Ucrania contra la red eléctrica que nutren esas ciudades. Hay artículos que mencionan que también Rusia lanzó más de 100 misiles contra estas instalaciones. Recordemos que bajo las definiciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad se incluye la destrucción de la infraestructura eléctrica que suple energía a la población, donde, según las leyes internacionales, solo se ve con buenos ojos cuando se ataca exclusivamente la infraestructura eléctrica de bases y estructuras militares. Las fuerzas rusas se acercan a la ciudad clave de Pokrovsk, en Ucrania, pero huir es difícil, incluso para quienes pueden permitírselo. Como hemos mencionado en resúmenes anteriores, las Fuerzas Armadas de Rusia continúan avanzando hacia el noroeste y norte de Donetsk, donde los residentes de Pokrovsk están huyendo de la ciudad, donde a mi entender, cuando estos ciudadanos están huyendo o están tratando de huir, es que saben que las Fuerzas Armadas de Ucrania no van a poder defender la ciudad. La conquista de esta ciudad por parte de Rusia le va a dar una enorme ventaja estratégica y táctica a ese país, ya que van a estar controlando el norte de la provincia de Zaporizhia y van a poder comenzar su avance contra la importante ciudad de Dnipro. Anteriormente les mencioné que Pokrovsk tenía una población de más o menos 60.000 ucranianos, comparado a la población del poblado conquistado por Ucrania en la provincia de Kursk, de solamente 5.000 habitantes rusos. Naturalmente, esta ciudad va a caer porque Zelensky decidió enviar sus fuerzas armadas a conquistar campos y bosques en Kursk, dejando desprotegidos a importantes ciudades en el sureste de Kiev, capital de Ucrania. Fiscal del CPI urge a jueces a emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y otros por la guerra en Gaza. El fiscal especial de la Corte Internacional Penal, al finalizar la semana pasada, comenzó a presionar a los jueces de dicha corte localizada en los Países Bajos para que procedan a emitir de forma oficial las órdenes de detención contra Netanyahu y otras personas vinculadas a la guerra en Gaza por crímenes en contra de la humanidad, donde una de estas personas es el ministro de Defensa de Israel. Recordemos que el jefe de fiscales de la Corte Internacional Penal indicó que dicha corte no puede ser víctima de chantaje o ser influenciada en sus funciones por las amenazas de los políticos de los Estados Unidos, ya que cuando él solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y contra el ministro de la Defensa, el señor Gallant, los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos amenazaron de suspender el financiamiento de la Corte Internacional Penal, de emitir sanciones contra los miembros de la Corte Internacional Penal, contra sus conocidos y contra sus familias. Además, hablaron de disolver la Corte Internacional Penal, donde la contradicción es que los Estados Unidos sí quiere que la Corte Internacional Penal prosiga con los casos que tiene en contra de Putin
y miembros del gobierno ruso. Así que estos republicanos, y supongo que algunos demócratas, lo que están diciendo básicamente es que si la Corte Internacional Penal no se comporta como marioneta de los Estados Unidos, entonces no debe existir. Los talibanes prohíben el sonido de la voz de las mujeres en los espacios públicos de Afganistán. En un documento que consta de más de 100 páginas con 35 artículos, fue promulgado y publicado oficialmente el miércoles de la semana pasada, tras ser ratificado por el líder espiritual supremo de los talibanes, llamado Ayatollah Adhunsada. Las medidas afectan en su gran mayoría a las mujeres. Se establece como necesario que se cubran el rostro y el cuerpo completo para evitar causar tentación, por lo que no pueden llevar ropa atractiva, ajustada o que revele la forma de su cuerpo. También se prohíbe que usen cosméticos o perfume, con el fin de evitar que imiten los estilos de vestir de las mujeres no musulmanas. Y una de las medidas más severas es evitar el sonido en público de la voz de las mujeres, lo cual incluye actividades como cantar, recitar o hablar frente a un micrófono. Se les prohíbe incluso mirar a los hombres que no sean sus parientes. Esto es otro paso más a la completa opresión de la mujer en Afganistán, donde debo añadir que no pueden salir de sus casas a menos que estén acompañadas de su esposo o de un pariente cercano. Acusan a asilado político chino de espionaje en Estados Unidos. Un ex militante del movimiento pro democracia de China que estaba disfrutando de asilo político en Estados Unidos fue imputado el miércoles de la semana pasada por actuar como agente ilegal para el gobierno chino, indicó el Departamento de Justicia estadounidense. La noticia indica que hace 20 años, Tan Yuahun, de 67 años de edad, nadó hasta una isla bajo control de Taiwán antes de recibir asilo político en Estados Unidos. El señor Tan realizó tareas en el Ministerio de Seguridad del Estado de la República Popular de China, que es la principal agencia de inteligencia civil del país asiático, señaló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un comunicado. El señor Tan, que en el pasado fue activista, suministró al MSE información sobre individuos y grupos considerados por la RPC como potencialmente adversos a sus intereses, incluyendo destacados activistas pro democracia y disidentes chinos en Estados Unidos. También fue acusado de haber mentido al FBI al estampar su firma en un documento diciendo de que ya no tenía acceso al correo electrónico usado para comunicarse con el Ministerio de Seguridad chino. En China, el señor Tan fue sentenciado a 20 años de prisión por participar en el año 1989 en el movimiento pro democracia de la plaza de Tiananmen en Pekín, que fue violentamente reprimido por el gobierno y ahora se enfrenta a cargos que lo llevarán a prisión en los Estados Unidos. La pregunta que yo me hago es si este señor en todo este tiempo verdaderamente era un agente encubierto del Partido Comunista de China. Los camiones de alimentos de la ONU que se necesitan desesperadamente comienzan a ingresar a Darfur después de que el ejército de Sudán reabriera la frontera con Chad. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que un pequeño convoy de camiones de ayuda humanitaria ha ingresado a Sudán, ofreciendo un pequeño respiro a miles de personas desplazadas que enfrentan una aguda hambruna en la región de Kereinik, en el oeste de Darfur. El convoy de la ONU llega después de que el ejército sudanés acordara reabrir partes de la frontera de Sudán con Chad. El ejército sudanés ha permitido anteriormente solo una minúscula cantidad de ayudas en Sudán, alegando que sus rivales,
Las fuerzas de apoyo rápido estaban utilizando esas rutas para el contrabando de armas. La OTAN aumenta su seguridad en una base aérea en Alemania por posible amenaza. La OTAN ha aumentado su alerta de seguridad en la base aérea de Gelsenkirchen, en Alemania, donde tienen la sede de sus 14 aviones de vigilancia que conocemos como los aviones fabricados por la compañía Boeing, llamados AWACS, que se distinguen fácilmente por la estructura tipo platillo volador ovoide que cada uno tiene colocado sobre su fuselaje. La base envió a todo el personal no esencial a sus hogares, ya que hay una amenaza creíble contra la base. Sin mencionar nombres, se indicó que a mediados del mes de agosto, o sea, más o menos para el 15 de este mes, se arrestó a una persona que trató de entrar a la base alegadamente para un posible envenenamiento del agua potable de la base. Yo no sé si ustedes conocen el hecho de que las bases militares de los Estados Unidos, muchas de ellas, están localizadas sobre un manantial de aguas subterráneas, para así no depender del agua que se suple a la población. O sea que su sistema de agua potable está completamente separado del exterior como medida de seguridad. Si los militares hacen eso como medida de seguridad, eso nos deja a nosotros susceptibles para que intereses malignos envenenen las aguas que suplen el agua potable a la población. Recuerden que, a mi entender, los sistemas de purificación de agua de nuestra agua potable solamente eliminan patógenos y turbidez, pero no eliminan venenos. La Unión Europea advierte: el barco petrolero incendiado en el Mar Rojo es una amenaza ambiental catastrófica. Este ataque, conducido por los hutíes el jueves de la semana pasada contra el barco petrolero llamado Su Union, donde un día después los hutíes abordaron el navío colocando cargas explosivas que fueron detonadas, creando un inmenso incendio sobre cubierta. Hasta la fecha de hoy, no he podido localizar información que indique que buques o aviones se hayan aproximado al barco para hacer una evaluación o tomar evidencia fotográfica y fílmica de la condición actual del barco. Así que simplemente no sabemos días más tarde si el barco se hundió y si su carga de 150,000 toneladas de petróleo crudo se desparramaron por esa región del Mar Rojo. La única información adicional es que existe un potencial de una catástrofe ambiental 4 veces mayor que el famoso incidente del Exxon Valdez. Lo voy a repetir: existe un potencial de una catástrofe ambiental 4 veces mayor que el famoso incidente del Exxon Valdez. Los hutíes justificaron este ataque con la excusa que han utilizado anteriormente, diciendo que este petrolero es de los que han llevado petróleo a puertos de Israel. Como dije en el programa del sábado con el antropólogo Andrew Álvarez, la gran contradicción es que apenas en verano del año 2023, frente al puerto de la capital de Yemen, controlada por los hutíes, en Hodeida, Yemen y los hutíes pidieron ayuda internacional para remover el petróleo del navío tanquero Safir, cargado con 1 millón de barriles de petróleo, cuya integridad estructural, debido a que fue abandonado hace años, estaba comprometida. Y el Occidente, a un costo de millones de dólares, fueron en auxilio, extrayendo todo el petróleo para que no se suscitara una catástrofe ambiental en las costas de Yemen. Y en el presente los hutíes crean de su propia mano, a 44 millas de su costa, una catástrofe ambiental con un buque petrolero. El director de la Organización Internacional de Energía Atómica tiene planes de visitar la central nuclear de Kursk. En el resumen noticioso anterior les indiqué que Putin había acusado a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk y que levantó una acusación ante la Organización Internacional de Energía Atómica, donde su director, el señor Grossi, estará viajando esta semana para verificar los hechos. En el programa de Andrew Álvarez del sábado, indiqué
Información adicional que no estaba incluida en mi último resumen noticioso. Resulta que la planta nuclear de Kursk es una planta gemela y se construyó durante los mismos años que la planta nuclear de Chernóbil, donde la similitud es tal que películas de la catástrofe de Chernóbil se filmaron en la planta nuclear de Kursk. Así que sus reactores nucleares son los mismos y por ende su diseño es mucho más propenso a una catástrofe radiológica. Yo no sé si han modernizado los sistemas de enfriamiento y los sistemas de control, pero esta información es para mí, para pelos, porque fácilmente un accidente radiológico, como ocurrió en cuestión de pocos minutos en Chernóbil, se puede repetir en la planta nuclear de Kursk. Recordemos que el incidente radiológico de Chernóbil ocurrió a solo 4 años de su inauguración y por ende no fue porque era una planta nuclear antigua. Hoy, en el caso de la planta nuclear de Kursk, que contiene 4 reactores, donde 2 de ellos están funcionando, estamos hablando de una planta nuclear que tiene 52 años de edad. O sea, que ya tiene medio siglo de haber sido construida, donde se supone que después de los 40 años estas plantas nucleares sean desactivadas. Yo pensando como los locos, yo podría imaginarme que aunque Zelensky no tiene armas nucleares, tiene algo peor a su alcance, que es la planta nuclear de Kursk. Recordemos lo siguiente, para que usted pueda comprender el peligro relacionado al diseño del reactor de la planta nuclear de Kursk. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero pocos años después, ya para la década de los años 1950, estas ciudades ya estaban restauradas, habitadas y en funcionamiento, mientras que por otro lado, el accidente radiológico de Chernóbil. Pasarán siglos antes de que la ciudad de Chernóbil pueda ser completamente habitable. Hoy, en el año 2024, 50 años después, todavía permanece como una ciudad fantasma, donde cualquier persona que esté demasiado tiempo dentro de la ciudad, dentro del perímetro radioactivo, tiene una muerte segura. En cuanto al incidente del incendio en una de las torres de enfriamiento de la central nuclear de Zaporizhzhia, en Ucrania, donde los rusos acusaron a los ucranianos y los ucranianos acusaron a los rusos, se informó que una delegación de representantes de la Organización Internacional de Energía Atómica visitaron la torre de enfriamiento y aunque no hay ningún peligro para el complejo nuclear, indicaron de que no se pudo determinar quién fue el que causó el incendio. El jefe ejecutivo de la red social Telegram, Pavel Durov, arrestado en el aeropuerto de Francia. El señor Pavel Durov, jefe ejecutivo de la red social de Telegram y fundador de esa compañía, fue arrestado cuando su avión privado aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget de Francia. Los cargos criminales que alegadamente justifican esta detención son los siguientes: falta de cooperación con las autoridades europeas en materia de tráfico de drogas, contenido sexual infantil y fraude. Esto tiene que ver con la falta de moderación o de control de lo que se publica en su red social. El gobierno de Francia llevó a cabo este arresto, ya que Durov, entre sus ciudadanías, es ciudadano francés. Además, tiene ciudadanía de los Emiratos Árabes y reside en Dubái. Aunque nació en Rusia, desconozco si conserva dicha ciudadanía. Así que básicamente lo que yo interpreto es que consideran que ese señor es cómplice de los criminales que utilizan su red social en sus negocios de tráfico de drogas, contenido sexual infantil y para cometer fraude. Y lo deben considerar como cómplice porque consideran que no hace lo suficiente para impedir que estas cosas sucedan en su red social.
También hay señalamientos de que la red de Telegram se utiliza para coordinar operativos de sabotaje y de terrorismo, entre muchas otras cosas. Naturalmente, uno de los que está alborotado con este arresto es el señor Elon Musk, el cual ha dicho que le importa un pepino angolo lo que la gente escriba en su red social, porque supongo que los criminales tienen el derecho de la libre expresión, y eso incluye utilizar las redes sociales como sistema de comunicación para llevar a cabo sus actividades criminales. Recordemos lo siguiente: la primera enmienda de los Estados Unidos no es universal y no aplica a todos los países del mundo. Hay una curiosidad en todo esto, y es que Rusia ha salido a la defensa del señor Durov, donde la embajada rusa está pidiendo explicaciones y justificaciones del por qué Durov ha sido arrestado. Y en los medios televisivos propagandistas de Rusia, como por ejemplo en el programa de Solovjov, están defendiendo la red de Telegram. Y se puede decir que el derecho a que la gente escriba lo que le dé la gana en dicha red social, cuando la contradicción es que los rusos detienen a ciudadanos rusos que publican palabras indebidas, según ellos, en esa red social, acusándolos hasta de traición. Y en el año 2014, el señor Durov se fue de Rusia para no estar sujeto al control y la persecución del gobierno ruso. Otra curiosidad es que debido a que Rusia no pudo desarrollar una red social como Telegram, después de prohibir a Telegram en el año 2018, le quitó dicha prohibición en el año 2021. Y esa red social se ha convertido en un mecanismo de gran importancia en comunicados de todo tipo para el gobierno de Rusia. Así que le están tratando de buscar las 5 patas al gato para proyectar que debido a que esa red social llamada Telegram es utilizada por el gobierno de Rusia, que esta detención es un ataque contra Rusia. Naturalmente, ahora le corresponde a los abogados de este billonario probar que las acusaciones no proceden, y supongo que los Emiratos Árabes Unidos de alguna forma van a ejercer presión política para que se libere a uno de sus ciudadanos, que es un ciudadano prominente en la ciudad de Dubái. Personal de Reuters, víctimas en un ataque contra un hotel ucraniano en Kramatorsk. Y para terminar, según se informa, un grupo de 6 corresponsales del medio noticioso Reuters se estaban hospedando en el Hotel Zafiro de la ciudad de Kramatorsk, cuando dicho hotel fue impactado por misiles rusos, donde 2 tuvieron que ser hospitalizados y 1 está desaparecido. Se desconoce si este hotel fue blanco seleccionado intencionalmente porque estaba siendo utilizado por estos periodistas de Reuters. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.